¿Sabías que Paraguay es uno de los países más desiguales de América Latina? Mientras su gente calurosa y sus paisajes impresionantes cautivan a los turistas, la realidad que vive la mayoría de su población es completamente diferente. Un 20% de la población posee solo el 5% de la riqueza, mientras que el 20% más rico concentra más de la mitad. Esto no es solo un número. Es la vida diaria de millones de paraguayos atrapados en un ciclo de pobreza, sin acceso a servicios básicos y sin oportunidades reales de progreso. Mientras el país sigue siendo reconocido por su cultura vibrante y sus maravillas naturales, ¿cuánto de eso realmente beneficia a quienes viven allí? En este video, vamos a descubrir lo que está sucediendo detrás de esa imagen idílica que todos conocemos. Te voy a mostrar los problemas más profundos que afectan a Paraguay, desde las crisis económicas hasta las tensiones sociales que aún persisten. Analizaremos las causas de su desigualdad, la falta de infraestructura y la corrupción que siguen dominando el país. Lo que verás aquí no es lo que usualmente te cuentan. Es la verdadera historia de un país que lucha por encontrar su camino entre su potencial y sus obstáculos históricos. Y antes de seguir, quiero saber tu opinión. ¿Sabías de esta desigualdad en Paraguay? ¿Crees que el país tiene futuro o estamos ante una situación insostenible? Déjame tu comentario y no olvides darle like si quieres conocer más sobre la realidad de Paraguay, sin filtros ni censura. Paraguay, un país que en su momento estuvo a punto de convertirse en una potencia regional, pero que fue trágicamente detenido en su ascenso. Hace más de 150 años, bajo el liderazgo de Carlos Antonio López, Paraguay se destacó por su autosuficiencia. Contaba con ferrocarriles, fábricas y hasta uno de los primeros astilleros de América del Sur. Había un claro camino hacia el progreso, pero esa promesa fue destrozada por la Guerra de la Triple Alianza. Enfrentándose a Brasil, Argentina y Uruguay, Paraguay sufrió pérdidas devastadoras. No solo perdió casi la mitad de su territorio, sino que su población masculina fue diezmada, dejando cicatrices que durarían por generaciones. El conflicto no solo alteró el mapa del país, sino que dejó a Paraguay en una deuda que tardaría décadas en saldarse. El dolor de la guerra se transformó en un largo periodo de inestabilidad política y económica, que solo se agravó durante el siglo XX. A medida que el país luchaba por levantarse de sus ruinas, las dictaduras autoritarias, como la de Alfredo Stroessner, tomaron el control, dejando al país atrapado bajo un régimen represivo que duró más de 35 años. Sin embargo, la caída de Stroessner en 1989 trajo consigo una nueva esperanza: la democratización. Pero la transición a la democracia no fue fácil. El legado de décadas de autoritarismo dejó un país con instituciones débiles, infraestructura deficiente y una economía que aún sufría los efectos de las malas gestiones pasadas. A pesar de ello, Paraguay comenzó a reconstruirse poco a poco, aprovechando su ubicación estratégica en América del Sur y sus recursos naturales, como la energía hidroeléctrica. Hoy, Paraguay sigue enfrentando desafíos que lo mantienen estancado. La corrupción sigue siendo un mal endémico, y la economía continúa dependiendo de exportaciones agrícolas como la soja y la carne. El país ha mostrado señales de crecimiento, pero ese crecimiento no se ha traducido en una mejor calidad de vida para su población. En su camino hacia la estabilidad, Paraguay necesita más que nunca una transformación estructural que vaya más allá de medidas paliativas y que pueda finalmente romper el ciclo de pobreza y desigualdad. Paraguay es un país de contrastes. A menudo pasa desapercibido por ser uno de los más pequeños de América del Sur, pero su riqueza cultural y su biodiversidad son innegables. En su corazón, late una historia de resistencia, una profunda conexión con sus raíces indígenas guaraníes, que no solo sobrevivieron a la colonización, sino que se fusionaron con las tradiciones españolas, creando una identidad única. El guaraní, una de las lenguas oficiales del país, se habla en cada rincón de Paraguay, y su música, sus bailes y su gastronomía cuentan historias de un pueblo que ha resistido y se ha adaptado a través del tiempo. En el ámbito musical, el arpa paraguaya es el símbolo por excelencia de la tradición del país. Sus melodías suaves acompañan la danza folclórica, la polca paraguaya, una forma de expresión que refleja la alegría y la fortaleza de un pueblo que ha sabido sobreponerse a la adversidad. La chipa, un pan de queso artesanal, es otra de las joyas gastronómicas que identifica a Paraguay, representando la calidez y la sencillez de la vida cotidiana. Pero no todo en Paraguay es tan pintoresco.
Mientras su cultura se celebra, el país enfrenta retos que no se pueden ignorar. La desigualdad social es alarmante, y las cifras lo demuestran. En 2018, Paraguay ocupaba el tercer lugar entre los países más desiguales de América Latina. El 20% más pobre de la población posee solo el 5% de los ingresos, mientras que el 20% más rico concentra más de la mitad. Esta brecha económica afecta profundamente el acceso a los recursos esenciales. El acceso a la tierra ha sido históricamente un tema de desigualdad. En las vastas zonas rurales, las grandes propiedades están en manos de unos pocos, mientras que los pequeños agricultores y las comunidades indígenas luchan por sobrevivir. Esta concentración de tierras también tiene un impacto directo en la vivienda. En Paraguay, se estima que existe un déficit habitacional de cerca de 1 millón de viviendas, y esta situación es aún más crítica en las áreas urbanas. Las viviendas son insuficientes. Cuando existen, muchas veces no cuentan con las condiciones mínimas para garantizar una vida digna. En Asunción, la capital, la desigualdad habitacional es evidente. En barrios de clase alta, las calles son limpias y bien iluminadas, pero a pocos kilómetros de allí, en áreas como Bañado Sur, cientos de familias viven en condiciones extremas, en casas frágiles construidas a orillas del río. Durante la temporada de lluvias, estas viviendas se inundan constantemente, y los habitantes se ven obligados a buscar refugio en parques y plazas. Esta situación es un claro ejemplo de cómo la falta de infraestructura adecuada y la ausencia de políticas públicas eficaces perpetúan los ciclos de pobreza y exclusión. Aunque Paraguay tiene una historia de resistencia y riqueza cultural, la realidad socioeconómica sigue siendo un desafío constante. El contraste entre la belleza natural del país y los problemas estructurales es profundo, y la pregunta que persiste es: ¿cómo un país con tanto potencial puede superar estos obstáculos históricos y lograr un verdadero desarrollo social? La crisis habitacional en Paraguay es solo la punta del iceberg de una desigualdad social más profunda que afecta a todo el país. Mientras el gobierno intenta implementar soluciones, los problemas siguen siendo una constante, especialmente en las áreas urbanas donde la población crece de manera descontrolada. En Asunción, la capital, la brecha entre los barrios ricos y los barrios pobres es cada vez más visible. Por un lado, existen zonas con viviendas modernas y servicios de alta calidad, mientras que, a solo unas cuadras, otras áreas están completamente desbordadas por la pobreza. Bañado Sur, uno de los barrios más afectados, es un ejemplo claro de esta disparidad. En este sector, cientos de familias viven en condiciones extremas, en viviendas precarias que se encuentran a orillas del río. Cada temporada de lluvias pone en peligro sus hogares, que son arrasados por las inundaciones, obligando a los habitantes a refugiarse en parques y plazas públicas. La falta de infraestructura adecuada y de políticas públicas eficaces contribuye a que esta situación se perpetúe, aumentando la vulnerabilidad de los más pobres. Además de la crisis habitacional, la inseguridad alimentaria es otro de los grandes problemas que enfrenta Paraguay. La pandemia de COVID-19 profundizó estas desigualdades. Según la exministra de Salud Esperanza Martínez, el 26% de la población paraguaya experimentó inseguridad alimentaria durante la crisis sanitaria. La falta de acceso a alimentos y servicios básicos durante ese periodo reveló las grietas en las redes de protección social del país. En ese contexto, las ollas populares se convirtieron en un símbolo de resistencia. Líderes comunitarios organizaron la distribución de alimentos para los más afectados, intentando aliviar la situación de aquellos que vivían en condiciones de extrema precariedad. Estas acciones de solidaridad mostraron el espíritu de lucha del pueblo paraguayo, pero también expusieron la fragilidad de los sistemas de apoyo social. La expansión desordenada de asentamientos informales es otro de los factores críticos que agravan la crisis habitacional en Paraguay. En muchas ciudades, la falta de planificación urbana ha dado lugar a comunidades enteras sin acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad. Este fenómeno, sumado a la pobreza generalizada, compromete gravemente la salud y el bienestar de miles de personas. El déficit habitacional es un problema tangible y creciente, con una demanda urgente de nuevas viviendas y de reformas en las existentes. Se estima que el país tiene un déficit de aproximadamente 1 millón de viviendas, de las cuales 800.000 corresponden a necesidades de reformas y ampliaciones. Sin embargo,
Las proyecciones indican que en las próximas 2 décadas la demanda por viviendas podría aumentar en 3 millones de personas, lo que hará aún más difícil resolver este problema. Es importante resaltar que la desigualdad en Paraguay no se limita solo a la vivienda. El acceso a la educación y a los servicios de salud sigue siendo desigual. Las inversiones en infraestructura educativa y en la mejora de la calidad de los servicios de salud no han sido suficientes. Y esto afecta especialmente a las comunidades más vulnerables, condenándolas a vivir en un ciclo de pobreza difícil de romper. La falta de oportunidades para acceder a una educación de calidad y a atención médica adecuada limita las posibilidades de movilidad social y económica, perpetuando la exclusión y aumentando las disparidades entre los distintos sectores de la población. La combinación de estos factores, la crisis habitacional, la inseguridad alimentaria, la expansión desordenada de asentamientos y la falta de acceso a servicios básicos, crea un panorama sombrío para el futuro de Paraguay. A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno y de las organizaciones sociales, el país aún enfrenta enormes desafíos para garantizar una vida digna a todos sus ciudadanos. Sin un cambio profundo en las políticas públicas y en la manera en que se gestionan los recursos del país, la desigualdad seguirá siendo una de las principales barreras para el desarrollo de Paraguay. Paraguay no solo enfrenta una grave crisis habitacional y social, sino que también está lidiando con los efectos del narcotráfico, un problema que se ha ido agravando en los últimos años. Gracias a su ubicación geográfica, Paraguay se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de drogas en América del Sur. Limita con Brasil, Argentina y Bolivia, países que son tanto productores como consumidores de sustancias ilegales, lo que convierte a Paraguay en una ruta clave para el paso de estupefacientes hacia Europa y otras regiones. Esta posición geográfica, junto con la debilidad de las instituciones y la falta de recursos para hacer frente al crimen organizado, ha permitido que grupos narcotraficantes operen en el país con relativa impunidad. El narcotráfico en Paraguay no se limita solo al tráfico de cocaína, sino que también está relacionado con el cultivo de cannabis, ya que el país es uno de los mayores productores de esta planta en América del Sur. Gran parte de la producción se destina a países vecinos como Brasil y Argentina, y más recientemente también se ha convertido en una ruta para el tránsito de otras drogas provenientes de la región andina, con destino final en Europa. La ciudad de Pedro Juan Caballero, situada en la frontera con Brasil, es uno de los principales focos de actividad criminal. En esta región, los grupos organizados luchan por el control del tráfico de drogas, lo que ha generado una creciente violencia y un deterioro de la seguridad en las ciudades fronterizas. La situación se ve aún más complicada por la presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico, como el Primer Comando Capital, PCC, que opera principalmente en el norte del país. Estos grupos no solo controlan el tráfico de drogas, sino que también están involucrados en otros delitos como el contrabando de armas, el lavado de dinero y el secuestro. La violencia derivada de estos enfrentamientos ha aumentado significativamente, y regiones como Amambay, una zona rural fronteriza, se han convertido en puntos críticos donde la tasa de homicidios es mucho más alta que en otras partes del país. A pesar de estos desafíos, Paraguay no ha permanecido indiferente. En los últimos años, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para combatir el narcotráfico y la violencia asociada. Se han realizado incautaciones de grandes cantidades de drogas y se han implementado operaciones conjuntas con Brasil y Argentina para reducir el tráfico y desarticular las redes criminales que operan en la región. Iniciativas como la Nueva Alianza, que busca erradicar cultivos ilícitos y frenar la expansión de los grupos criminales, han tenido algunos resultados positivos. No obstante, la corrupción en las altas esferas del poder sigue siendo uno de los principales obstáculos para combatir el narcotráfico de manera efectiva. La falta de una estrategia de seguridad común entre los países de América del Sur y Europa ha limitado la eficacia de la lucha contra el narcotráfico. Paraguay sigue siendo vulnerable a la creciente demanda de drogas en Europa, que se ha convertido en un destino clave para las sustancias producidas en América del Sur. Mientras tanto, la inseguridad en las zonas fronterizas y la complicidad de algunos actores dentro del gobierno y las fuerzas de seguridad dificultan aún más la implementación de políticas públicas efectivas. Además, el narcotráfico tiene efectos devastadores en la economía y en la sociedad en general. El dinero proveniente de las actividades ilícitas no solo corrompe las instituciones del país, sino que también genera un ciclo de violencia y desesperanza en las comunidades más afectadas. La juventud,
especialmente en las zonas más empobrecidas, se ve tentada por el dinero rápido que el narcotráfico promete, sin tener acceso a otras oportunidades de empleo o educación. Esta falta de alternativas aumenta la tasa de criminalidad y perpetúa el ciclo de pobreza y violencia. A pesar de los esfuerzos, el narcotráfico sigue siendo uno de los principales retos para Paraguay. La lucha es desigual, pues los recursos del Estado son limitados y las redes criminales bien organizadas. La cooperación internacional, el fortalecimiento de las instituciones y la creación de un sistema de justicia eficaz son fundamentales si Paraguay quiere cortar de raíz este mal y garantizar un futuro más seguro y estable para sus ciudadanos. Sin una acción decidida, el narcotráfico continuará socavando los esfuerzos de desarrollo y la seguridad del país. La economía de Paraguay es un tema complejo, lleno de contradicciones. En los últimos años, el país ha logrado avances importantes, pero sigue estando atrapado en un modelo económico dependiente de pocos sectores y enfrentando una grave falta de diversificación. Uno de los pilares de la economía paraguaya es la soja, que representa una parte significativa de las exportaciones del país. Junto con la carne y otros productos agrícolas, Paraguay ha logrado mantenerse como un jugador importante en el mercado global. Sin embargo, esta dependencia de las exportaciones agrícolas también es uno de sus mayores riesgos. Cuando los precios de los productos caen o las condiciones climáticas afectan la cosecha, la economía de Paraguay se ve profundamente afectada. Además, la falta de diversificación limita el crecimiento en otros sectores, lo que impide que el país aproveche su potencial en áreas como la manufactura, el turismo y la tecnología. Un aspecto interesante de la economía paraguaya es su sistema fiscal, que ha sido uno de los más comentados en América Latina. Paraguay adoptó un modelo fiscal conocido como el 10 de octubre de 10, en el que el impuesto al valor agregado, IVA, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre la renta de las empresas tienen una tasa fija del 10%. Este modelo es uno de los más bajos de la región y se considera un factor atractivo para los inversores extranjeros. A lo largo de los años, ha ayudado a mantener la competitividad del país y a atraer inversiones, especialmente en sectores como la agricultura y la industria. No obstante, el modelo también tiene serias críticas, principalmente por su impacto en la recaudación de impuestos y en la capacidad del gobierno para financiar políticas públicas esenciales. La evasión fiscal es uno de los grandes problemas de Paraguay, con una tasa de evasión del IVA superior al 30%, lo que dificulta la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud, educación y seguridad. El gobierno paraguayo ha defendido este sistema fiscal argumentando que es una estrategia para incentivar la inversión y el crecimiento empresarial, lo cual, según ellos, genera empleo y contribuye a la seguridad social. Sin embargo, a pesar de los beneficios inmediatos de este modelo, hay preocupaciones sobre su sostenibilidad a largo plazo. La baja recaudación tributaria limita los recursos disponibles para financiar políticas públicas que puedan reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de los paraguayos más pobres. Además, la estructura del sistema fiscal es regresiva, lo que significa que los sectores más pobres, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo, terminan pagando proporcionalmente más impuestos que los sectores más ricos. Esto refuerza las desigualdades existentes, perpetuando una brecha entre los ricos y los pobres. La falta de un sistema tributario progresivo ha sido uno de los puntos más críticos para muchos economistas y organizaciones internacionales. A pesar de algunas reformas, como la introducción de ajustes en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en 2020, las modificaciones han sido mínimas y no han logrado cambiar la estructura regresiva del sistema. Este vacío fiscal tiene efectos negativos en áreas cruciales como la salud y la educación, donde la falta de recursos limita la calidad y el acceso a servicios esenciales para la población. Sin una reforma estructural del sistema tributario, Paraguay corre el riesgo de perpetuar su ciclo de desigualdad y pobreza. A pesar de estos desafíos, hay señales de progreso en la economía paraguaya. En las últimas 2 décadas, la pobreza en el país ha disminuido significativamente, pasando del 45% al 25%, y la pobreza extrema se ha reducido de manera notable, del 11.5% al 5.6%. Estos avances han sido impulsados principalmente por sectores como la agricultura, que se benefician de un sistema fiscal favorable y una creciente demanda global de productos como la soja. Sin embargo, la informalidad laboral sigue siendo un problema significativo,
ya que 2 de cada 3 trabajadores en Paraguay no tienen acceso a derechos laborales ni a prestaciones sociales, lo que perpetúa las desigualdades en la sociedad. La falta de una cobertura social adecuada y la gran cantidad de personas que viven por debajo de la línea de pobreza son obstáculos que siguen limitando el desarrollo del país. El dilema de Paraguay es cómo equilibrar su estrategia de impuestos bajos, que atrae inversiones, con la necesidad urgente de mejorar la recaudación fiscal para financiar políticas sociales que puedan reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de su población. Sin una solución clara, el país se enfrenta a la disyuntiva de seguir dependiendo de pocos sectores económicos o diversificar su economía y mejorar sus políticas fiscales para lograr un desarrollo más equitativo y sostenible. A pesar de los avances, la verdadera transformación económica de Paraguay aún está por venir, y solo a través de reformas profundas podrá alcanzar un futuro más justo y próspero para todos.